Puedo ver los dislikes de los jugadores. Y hay mucha gente re caliente en este momento, pero ¿sabes qué pasa? Que no me voy a presentar acá. Yo ya sé que me van a decir, porque siempre me dicen lo mismo, pero bueno, es preferible que vengan a... No importa, chicos, ya sé, me van a putear, ya sé. Bueno, empezamos nuestra primera entrevista filmada con nada más y nada menos que Benjamín Aníbal Reina, licenciado en Artes Plásticas, profesor y creador de Mundos Infinitos, ¿no? Diseñador de al menos 400 juegos. No sé si estás con el... 400 no, perdón, 40. Tiré un número, 40 juegos. Saqué muchos esta semana, ahora perdí la cuenta. Pero más o menos... Sí, por ahí anda. Alrededor de los 50 debes estar. Sí, publicados oficialmente son menos que los que andan pleites dando vueltas. Por los pleites no los cuento. No los cuento porque no están finalizados. Si no, tendría muchos juegos. Sería trampa. ¿Vos considerás que hay juegos buenos y juegos malos? Sí. ¿Y qué es lo que los diferencia exactamente? Primero tendré que aclarar que absolutamente todo tiene un marco subjetivo, ¿no? Sí, No puede ignorar nunca ese factor. Entonces lo que uno tiene que hacer al momento de evaluarlo es buscar ciertos criterios. Obviamente vas a tener criterios que se apliquen y otros que no. Yo no puedo considerar que un juego es bueno simplemente por el hecho de que me gusta. Y muchas discusiones se podrían cortar con eso. Pero en realidad cuando uno en teoría artística y teoría de diseño de juegos, uno tiene ciertos criterios que está pretendiendo alcanzar. Hay juegos que tal vez son muy buenos para alguien porque lo interpelan de una forma directa, pero son un fracaso comercial. O hay otros que tienen una excelente premisa y todo el mundo lo compra por esa premisa y al momento de jugarlo no la cumple, pero te das cuenta que el juego es muy bueno para otra cosa, como para, por ejemplo, cuando se te mueve una silla y tenés que ponerlo abajo y tiene la medida justa. Y entonces tiene que ver más con los criterios de análisis y las necesidades que uno tenga en el momento. Claro. Y en general, ¿vos qué criterios utilizás para definir este juego es bueno, este juego es malo? O sea, los criterios que vos evaluás. Mi criterio personal es cuál es el objetivo del autor. Creo que para mí, por una cuestión de trabajar en arte y a las cosas ser sumamente subjetivas, uno tiende a ponerse un objetivo. Si el autor hace un juego con un objetivo planteado que necesita que sea el juego como si fuese una herramienta, funciona para eso tal como debería, para mí cumple digamos con una aprobación. Obviamente acá van a empezar muchas excepciones que no voy a poder, y intento generalizar porque obviamente pueden suceder cosas como que el juego cumple el criterio del autor, pero el criterio del autor es poco ético. Como ser un tarado tremendo, ser un objetivo del autor, y bueno, entonces cumplió con su objetivo. El tema es que bueno, sigue siendo un tarado. ¿Y a vos, en lo particular, qué es lo que te lleva a crear juegos? La manija. Bueno, existe que intento pensar que es algo universal, que hay un impulso, una compulsión, si la querés llamar, de toda persona, del hecho de crear. El hecho de crear lo vas a encontrar en miles de culturas a lo largo del tiempo. Algunos lo vinculan de forma divina, otros con una forma de catarsis, pero el hecho de producir y exponer en sociedad, que es una característica sumamente fuerte en el arte, uno puede encontrar en los juegos de rol un formato muy accesible para exponerlo, porque al requerir materiales muy fáciles de conseguir, presta a una amplitud. De que el juego de rol uno lo puede considerar en obra como en 2 grados, porque es el juego en sí como una obra, y luego al momento de la interpretación, el hecho actoral, hay una segunda obra que se genera. Entonces tiene esa versatilidad que permite a uno expresar ideas, o al menos en mi caso, con mayor facilidad. ¿Y cómo es tu proceso creativo a la hora de crear? ¿Cómo te sentás y encarás cada juego?
suelo ser muy informal con eso, pero trabajo metódicamente. Hay un taller que hago cada tanto que es el Ristretto, el taller Ristretto, donde en el cabo de 7 días, con 7 actividades, se genera un juego de rol. Uno empieza sin nada en el primer día y al séptimo ya lo tiene completo. Obviamente en diferentes escalas, pero lo básico está. La idea principal es, tal como cuando uno va a producir una obra artística, requiere un relevamiento, que el relevamiento puntualmente en este caso sería hacer una investigación, un estudio de un tema, y cuando uno tiene ese tema de interés o de importancia estudiado, en el momento de reflexionar surgen una premisa, una opinión, una idea. Todo lo que haces después son técnicas, métodos, para que uno pueda expresar esa idea de forma retórica. Retórica artística, no retórica sí, claro. Del discurso persuasivo, es otro tema. ¿Cómo va a decir uno? ¿A quién se lo va a dirigir? ¿Cómo lo va a decir? ¿Qué recursos me sirven? ¿Cuáles no? Y cuando ponele, haces, en vez de un juego desde cero, haces un hack. Vamos a empezar por el hecho de por qué lo hace uno. Normalmente cuando hago un hack es porque no estoy convencido de cómo la premisa es ejecutada. Hay otras veces que son obviamente por problemas personales, ese juego no satisface mis necesidades, entonces obviamente uno hace este recorte y vuelve a construir el juego. La idea es que uno pueda darle una vuelta de tuerca a eso, porque también podría simplemente resumir las reglas y tal sería un hack, o cambiar el sistema y también sería un hack, o cambiar el setting y sería un hack. Yo lo que intento es engañosamente decir que es un hack para transformar eso, refinarlo lo máximo posible, y hay muchas veces que yo me equivoco y no debería usar la palabra hack porque termina siendo una obra considerablemente distinta de donde parte, entonces termina siendo más como una obra derivada. Claro. Pero en el mundillo del rol no se suele usar mucho el término obra derivada, entonces usas hack. ¿Y por qué preferís un estilo, capaz estoy equivocado en el término, pero más minimalista, es decir, más escueto? En realidad yo creo que la pregunta no es por qué surge este método, sino que hay que fijarse por qué surge el método tradicional. ¿Por qué requerís 300 páginas para hacer un juego cuando a veces no? Y cuando te empezás a fijar que los libros necesitan un determinado tamaño para poder ser llevados a la venta, que hay estudios que te dicen que cada tantas páginas podés romper el juego a propósito para luego poner suplementos. A veces hay tantos hacks de algo, no solamente es por una necesidad personal, sino porque hay, no debería usar la palabra, pero errores o decepciones que la gente intenta corregir, pero como tenemos tan normalizadas, son tan comunes que como que uno ya las empieza a ignorar y no se da cuenta de que en realidad a veces el problema es el formato. Yo no creo que la solución en sí sea hacer juegos de 4 páginas, sino que en base a la idea que uno tiene, plantear cuál es el mejor formato para esa idea. En mi caso, normalmente mis premisas funcionan muy bien en 4 páginas. Hay veces que en realidad necesitaría una más y tengo que acotar o cosas así, pero para mí la idea es pensar, reflexionar detenidamente cuál es la premisa, el objetivo que uno tiene y buscar el formato correcto para eso. Porque si no, no es que uno agarre y diga, bueno, quiero hacer un juego de hombres lobo y necesito escribir 300 páginas, porque claro, si no me despiden. Y a veces no es lo mejor para la idea, mejor para el mercado. Teniendo en cuenta que la gente, o sea, el rodero está acostumbrado a fumarse unos libros bastante gruesos, por lo menos el que se dedica al mastereo. Sí, yo creo que la razón es al revés, que en realidad como el sistema y el mercado vende estos manuales, la gente que termina acercándose es la que le gustan los manuales de 300 páginas. Claro. No es que hacen manuales de 300 páginas para la gente que ya está dentro. Si hubiesen mucho más versatilidad en los temas, en el formato, en todo eso, vendría grupos de gente que no
Vampiro atrae gente gótica porque gente le gusta esa parafernalia porque se vende eso, no es que había mucha gente de gótica dentro del rol y les pusieron vampiro para ellos. Lo que yo te voy a preguntar es si te ha pasado ponerle que no te tomen en serio los juegos por el tamaño. Por el tamaño. Bueno, pensé que... No, hay muchas razones por las que no se te puede tomar en serio. Puntualmente por el tamaño sí, pero no he encontrado un parámetro. Yo creo que lo que suele pasar es que en realidad no es un problema no es un problema en sí mismo que la gente desprecie el tamaño del juego, porque de última creo que lo común sería decir, bueno, estaría bueno otro más, no una expansión, sino que el hecho del desprecio es por dos razones. Primero porque creo yo que hay una sensación de la gente de antítesis al fetichismo, ¿no? De tener toda esta parafernalia, ¿no? El manual, de las miniaturas, y después creo que la otra razón es que en realidad es Dios, lo estoy diciendo. Es como una excusa, que en realidad el problema es otro. Okay. Que pasa por otro lado, pero se dice eso, ¿no? Claro. Que se usa como una excusa. Pero no digo, obviamente sí, uno puede, obviamente no te tiene por qué gustar ese formato. La pregunta sería, ¿a vos no te gusta porque sentís que esa idea no se puede expresar bien ahí? ¿O porque no te gusta el número 4? ¿O porque no te gusta una sola planilla? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, sí, hay muchas veces que no se toma en serio, pero bueno, sospecho que también hay un costumbrismo acá, porque el microjuego es muy famoso afuera también, súper, muy, muy famoso afuera. Una particularidad de tu estilo que viene también un poco aparejado en esto de resumir todo en 4 páginas es que no desarrollás demasiado cuestiones de setting, por ejemplo, no te pones a escribir cómo funciona el mundo. Bueno, primero, en realidad el formato de 4 páginas, que también es una cuestión práctica, ojo, sí. Hay cosas que la gente no tiene en cuenta que tienen que ver con cantidad de ilustraciones, tamaño tipográfico, espacio, que bueno, obviamente si yo un juego lo formateo en el espacio de otro, capaz que termina en, no sé, como, claro. Bueno, ya que estamos, vamos a tirar en caca este juego, ¿cómo se llama? Ten Candles, que no sé qué... Es el que prende fuego sí, la de las velitas, de las 10 velitas. Que bueno, el tema es que por el formato, si yo ese juego lo acomodase al formato que uso yo, sería, no sé, como 80% más corto. Claro. Pero por eso digo, tiene que generar un bulto, ¿no? Normalmente, la gente no lee, a mí me leen, yo sé, lo digo orgullosamente, que a mí me leen porque soy accesible de leer. Hay otros juegos que te tenés que comer 300 páginas para saber si te gusta. Tenés que comértelo, las 300 páginas, jugarlo 2-3 sesiones para entenderlo y luego para ver si te gusta. Bueno, entonces lo mío es más accesible, yo sé que ese formato funciona. ¿Por qué el setting no? Porque el setting, cuando yo le pregunto un setting a alguien para empezar a jugar, te termina diciendo una premisa básica, una idea... Contemporaneidad, hay vampiros ocultos entre nosotros, viene una sociedad conspirativa. Y jueguen. Después, bueno, arreglas puntuales de cada personaje, pero normalmente lo que sucede es que la gente hace su propio setting. Nunca te sigue jamás siguen lo que vos te escribís. Entonces yo hago una trampa, reduzco la cantidad de hablar de setting y todo ese hablar de setting lo pongo en las reglas, lo convierto en una regla. Entonces, en vez de escribir un juego acerca de psicópatas y poner un párrafo hablando de que los psicópatas no tienen empatía, pongo una habilidad que llanamente te obliga a tirarla cuando tenés que pasar como una persona normal. Claro. Entonces, eso en realidad subyacentemente te está diciendo muchas cosas, pero no está escrito en un formato de prosa. Entonces claro. Es como que se suele confundir que no es parte del setting. Igual es algo tramposo lo que hago, porque lo normal sería
Lo común sería en este formato decir, los orcos son y viven en tal lado, y abajo poner +2 a la fuerza, -2 a la carisma Y listo. y listo, y fue. Pero quiero hacerlo cortito, porque si no, no leen. Nadie lee. Claro. Nadie se come las Bueno, personas. igual justo mencionaste vampiros y yo creo que Sí, Vampiro es justo el juego donde tiene toneladas de setting, que te le tiran los manuales por la cabeza y se consumen. Está bien. A mí no lo critico, ojo, no critico a Vampiro por tener toneladas de setting. Yo sí. El tema es necesario para jugar. Hay muy poca gente que lo usa y a veces hay un estereotipo dando vueltas por ahí o una imagen que te sirve más que todas las páginas. Hay gente muy enojada en este momento, lo que voy a decir. Pero creo que Vampiro funcionaría mejor si llanamente fuesen novelas. Claro. Muchas novelas. Y al final de las novelas te viene un sistemita. Porque si el mismo juego te dice que hay que jugarlo narrativamente y que evites las tiradas y toda la cosa, y después te ofrece un sistema, fue. Nada, es que funcionaría mejor para mí en formato de novelas. Y al final de la novela, cuando terminas de leer, dice, bueno, si querés hacer estas situaciones, 2, 3 reglas. Y ya está. Hay gente que está comentando a full, Sí, diciendo, no, pero no podés hacer eso porque... Y bueno. Tampoco, otra cosa que no haces mucho es agregar consejos para el máster, o por lo menos, o sea, algunos tirás, pero no te explayás demasiado en eso. Soy pavloviano. No, hago que las reglas sean de un carácter restrictivo en ciertas áreas, de manera que si yo no quiero que hagas algo, no lo vas a hacer porque la regla no te deja. No, porque no agarro y meto de excusa. Intento no hacerlo, a veces lo tengo que hacer, obvio. Vos como máster tenés que hacer emocionante la partida. Toma el juego. Claro. Porque eso es trampa. El juego tiene que ser emocionante y tiene que siempre obligarte a que hagas eso y en su defecto recibir una penalización de detrimento. Entonces, a ver, por poner un ejemplo, saqué un juego anoche, antes de acostarme y venir para acá, que posiblemente cambie mucho. Se llama Hemos sido creados tan nuevo que no me acuerdo lo que puse. Está en un estado de manija pura. Y ahí hay una estructura de escenas. Todas las escenas tienen que tener esa estructura. Y todos la tienen que respetar. Entonces, ¿qué pasa? No necesitas un consejo de máster ahí. Claro. Porque ya sabes la estructura que tiene que tener. Entonces vas a tener la experiencia que es necesaria. Vale. Vamos a hacer un contraste. No me gusta ponerme mi ejemplo, pero bueno, fue. Es muy común que en las guías de máster te digan cosas como preguntarles sobre su trasfondo a los jugadores. Esto es algo muy común. Preguntarles sobre el trasfondo a tus jugadores y en base al trasfondo, fíjate qué personajes les pueden interesar y cuáles podrían generar conflictos significativos y así con miles de pasos, ¿no? Y esos conflictos significativos los pones en determinado lugar y una pelea en medio, ¿no? Y eso es una guía. Ahora, lo que yo hago, en vez de tener que hacer toda esa guía y explicar, es, mirá, vos, jugador, crea un personaje. Ese personaje va a ser puesto en peligro. Ganás experiencia, o ganás beneficios, o mejorás tu personaje, o la historia avanza, si vos rescatás ese personaje de ese peligro. Es algo, a veces es muy subyacente y a veces no, parece muy explícito, es difícil de encasillarlo. Pero bueno, es la idea de evitar que el otro tenga que rebuscársela porque ya el sistema se lo deja. Sí, si yo tengo un sistema que me dice, bueno, manejate, ignorame. Claro. No, yo no estoy acá. No estoy ofreciendo mucho. A veces hay que saltarse reglas, pero si vos estás obligado a saltarte las reglas para cumplir la premisa del juego, entonces está mal hecho, llanamente. Porque si es un juego acerca de conspiraciones y no tenés ninguna regla de conspiraciones y te pide de rodillas que pongas una y que le pidas por favor a los jugadores que interpreten a sus personajes por amor al arte, entonces no lo van. Es una complicación más y no lo van a hacer. Agarrá y dales algo, decir, bueno, interpretaste a tu personaje, tomá experiencia, avance. No lo interpretaste, bueno, se te murió, fue, ya está. Entonces ahí tenés una ayuda real, sin que haya que haber tanta intervención.
Esto fue la primera parte de la entrevista a Benjamín Aníbal Reina. Probablemente haya una segunda y hasta una tercera parte, ¿no? Porque grabamos como 1 hora y media de entrevista. Así que bueno, un like por Frank que se tiene que poner a editar. Valió mucho la pena, pero obviamente va a venir en partes porque es muy extensa. Así que pónganle un me gusta a este video para justamente motivarme a mí para poder continuar editando. Y obviamente sigan en nuestras redes sociales y pónganle también me gusta. Que los dados te acompañen.